y comenzamos a hablar acerca del descuido. Yo no sé cuántos se acuerdan. ¿Qué cosas fueron las que hasta ahorita pudimos ver que podíamos descuidar? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ay, Señor, no todos. El amor, la misericordia, amén. La justicia, el Señor se lo decía a los escribas. Allá creo que también van a... ¿qué otras cosas? El amor a Dios también, ¿se acuerdan? Hermanos, qué impresionante que podemos descuidar nuestro amor por Dios aún sirviéndole. Acuérdense que Marta estaba afanada sirviendo, pero realmente ya había perdido o había descuidado la relación que tenía con el Señor Jesucristo. Imagínense, yo no sé usted qué hubiera hecho. La mayoría de nosotros, pues claro, es una bendición servir, pero hermano, estar a los pies de nuestro Señor también es una gran bendición que nosotros no podemos descuidar. Habíamos llegado casi hasta acá cuando miramos de que era hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios. Es decir, porque muchas veces hemos descuidado la presencia de Dios. Y ahí dice durante el reinado de Saúl. Saúl significa deseado. Eso es impresionante porque muchas veces cuando nuestros deseos son los que reinan en nuestro corazón o en nuestra mente, muchas veces nosotros descuidamos la presencia de Dios. Empezamos a pensar en cosas que realmente son lícitas, si lo quiere ver así, son buenas, pero muchas veces se convierten aún en ídolos que nos hacen perder la presencia del Señor. Hoy, créanme que no quiero predicar tanto, sino quiero que avancemos y que miremos muchos puntos que nosotros podemos descuidar. Así es de que el que tenga oídos, oiga, y el que tenga manos, que anote, para poder usted desarrollar después también, porque eso es muy importante, que podamos ir desarrollando los temas y que usted no se quede solo con lo que muchas veces vemos. Ahí estaban unos hermanos contándome que en familia se han puesto muchas veces a platicar acerca de la palabra, a ver acerca de los temas que hemos visto del discipulado. Y yo digo, qué bendición. Se ponen aún a enseñarle a sus pequeñitos. Y si usted no lo hace, se lo comparto para que también lo haga. Es una bendición que podamos incluso tener esos como mini devocionales en nuestra casa, que podamos hablarle a nuestros hijos de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, que sean ellos a los primeros que nosotros les predicamos acerca del Cristo en que creemos. Otra de las cosas que habíamos visto era de que habían 5 mujeres que se habían descuidado. 5 eran prudentes o precavidas, dice ahí esta versión, pero 5 de ellas eran descuidadas. Usted sabe, hermano amado y hermana amada, que estas 5 vírgenes que se descuidaron, dice la palabra, son aquellas que no entraron al banquete de las bodas. Le recuerdo esto porque imagínense qué tremendo puede ser el descuido. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos podemos aún quedar fuera de ese banquete, hermano. Y estoy hablando tanto en el sentido de la novia como de invitados. Y no necesariamente todos van a ir como la novia, sino que algunos van a ser invitados solamente. Hay otros que van a ser amigos del novio. Usted sabe que los amigos ahí están en las bodas. ¿Cuántos ya tuvieron esa bendición? ¿Se acuerdan de que ahí habían amigos o habían amigas de la novia que también son las que ayudan a adornar a la novia? Y los amigos que son figura de los ministros también. Eso quiere decir de que aún hay ministros que tienen que estar preparados para poder entrar a ese banquete. Si no, de lo contrario, vienen de regreso también. Otro día hablamos de eso, pero no podemos descuidarnos, mis amados hermanos. Aquí nadie se puede descuidar. Amén. Otra de las cosas, como le digo, vamos a ver varios puntos hoy. Y otra de las cosas es esta. Cantares capítulo 1, verso 6. Mire, yo le voy a mencionar versos que a lo mejor nosotros ya los conocemos. Es decir, usted va a decir, ya sabía que de eso iba a decir el hermano Sonny. Gloria a Dios, qué bueno que ya conoce el verso. Lo que quiero que usted se ponga a pensar hoy es si está descuidando o no lo que vamos a ver. Porque de nada sirve que lo sepamos si lo estamos descuidando y no nos ponemos al cuidado de lo que estamos descuidando. Parece un trabalenguas lo que le dije, pero creo que me di a entender. Porque la presencia de Dios, alguien dirá, sí, es cierto, ellos descuidaron la presencia, pero ¿y nosotros qué? Si la hemos descuidado, mis amados hermanos, por ejemplo, de esto hablamos el día domingo, ¿verdad? Mínimo de aquí para hoy, yo digo que algún cambio, aunque sea mínimo, hubiéramos tenido que haber tenido. Eso sí, la palabra dio fruto en nosotros.
Es decir, si se hizo rema y uno dice, ay Señor bendito, es cierto, me he olvidado de amarte, ya no he tenido comunión contigo. Y hermano, eso nos hace a correr ahora y decir, bueno, Señor, a partir de hoy esas cosas cambiaron. Yo hoy me pongo al día y me pongo a cuidar tu presencia y ya no la voy a descuidar como lo había hecho. Amén. Cantares 1:6 dice así: no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Aleluya. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas. Mire qué tremendo eso. Me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Ay, Señor bendito. Bueno, ahí se acuerda que no voy a predicar, así que ahí me recuerda. Hermano Sony no va a predicar hoy. Pero sí le voy a mencionar algunas cosas. Y hermano bendito Dios, aquí no obligamos a nadie a servir. Yo creo que a nadie lo obligamos. Los que han querido servir, y por cierto, de veras, valga la propaganda, iba a decir yo, miren, nada que ver, valga la ¿qué sería? Ahí, papito. El anuncio, si lo quiere abrir, la invitación de que aquellos que quieran servir se pueden abocar ahí con mi amada esposa hoy, para que los empecemos a tomar en cuenta. Ahí les van a pedir, les van a hacer unas preguntitas también, ¿va? Para saber, por ejemplo, si ya se bautizaron o algo, como lo hicieron con los hermanos de alabanza. Pero todo aquel que quiera servir se puede acercar con toda confianza para que lo empiecen a tomar en cuenta hoy, si anhela servir. Ahora, le estoy hablando de esto para que no se le va a olvidar después. Porque aunque muchas veces comenzamos a servir, mis amados hermanos, no podemos olvidar que nuestro primer servicio es en la casa. Amén. Nuestro primer servicio es en nuestra viña. Yo, por ejemplo, le soy bien sincero. Hay momentos en los cuales es bien difícil esto, mis amados hermanos. Mis amados que han tenido a cargo a veces personas, algunos han tenido a cargo células, otros han estado en diferentes ministerios, ya sea alabanza u otros. Hermano, cuando uno empieza a servir, uno puede tender a descuidar la viña propia. Uno empieza a afanarse, mi amor, ¿a dónde vas? Tengo que ir a servir, ahí te llamo después o me llamas después. Hermano, y empezamos en un trajín de ida y vuelta como lo veíamos con Marta afanada, sirviendo. Hermano, pero hay un momento en el cual nosotros tenemos que hacer un balance. Mire, yo no le digo a usted que no descuide la iglesia, que no descuide su búsqueda del Señor, pero también le tengo que decir que no debe de descuidar su viña. Amén. ¿Se acuerda cuál era el rema o el lema que habíamos visto en esto? Cuando el Señor les decía, sí es cierto, tienen que hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, quiere decir que el Señor quiere que nosotros amemos al Señor de una manera integral. Es decir, que le amemos a Él, pero que amemos también nuestra viña. Imagínense, hermano amado, qué triste sería que, así como estábamos cantando hoy, Cristo yo te amo, así a grito tendido, y muchas veces no estemos amando como debemos a nuestro cónyuge, y no estemos amando como debemos a nuestros hijos. Porque realmente eso es parte de lo que pasa con esta mujer. Note que ahí estaba debajo del sol en parte porque el sol dice que la había dañado. Usted se acuerda que hay una promesa ahí también en los cánticos de ascenso gradual, en el Salmo 121, donde dice que el sol no nos va a fatigar, que no nos va a herir de día, ni la luna de noche. Eso es bien importante, porque lo que está dando a entender ahí es que ella se dañó en esto y descuidó también lo que tenía que cuidar en su hogar. Por eso le digo, podemos ser los mayores siervos aún. Yo creo que la mayoría de mujeres cristianas, ¿verdad? Que buscan al Señor, que están solteras, dicen, ay papito, si quiero un gran siervo tuyo, un pastor, un apóstol. Ay Dios, hermano, no saben lo que piden las hermanitas. Porque créanme que muchas veces no van a tener tal vez el tiempo que tendría alguien, hermano, que va a estar ahí tal vez con ella un poquito más de tiempo. Hermano, yo a veces miro, por ejemplo, a mi pastor y yo digo, Padre bendito, el ritmo que tiene, va, viene, pero hay un momento en el cual también yo digo, ¿cómo estará su esposa?
Y aquí es donde entra la cosa, tenemos que equilibrar. Entonces, cuando empezamos a hablar de la viña, no la podemos descuidar. Mire lo que dice la palabra acerca de esto. Proverbios capítulo 11, verso 29, dice así: al que descuida su casa, nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio. Pero me quiero enfocar en lo primero. Mire, hermano amado, es que esto es triste. Mire, es triste ver que hay personas aún, como le digo, pastores o ministros, que muchas veces por dedicarse a la obra, sus hogares se terminan perdiendo. Ahora, esto alguien dirá, pero ¿y cómo va a ser eso si están sirviendo a Dios? ¿Cómo Dios no pudo cuidar su hogar? No, Dios lo cuidó, el que lo descuidó fue Él. Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no podemos, hermano, hacer una cosa descuidando la otra. Recuérdeme de qué estamos hablando, del descuido, mis amados hermanos. No podemos, hermano, pretender ir a hacer la obra de Dios, y claro que eso está re bien. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas. Yo hermano, yo lo tengo presente, pero no podemos descuidar nuestra propia viña y no podemos descuidar nuestra casa, porque si no, nada nos va a quedar. Hermano, ahora también hagamos una equivalencia, porque muchas veces hay quienes cuidan con exceso su casa y descuidan, hermano, el buscar a Dios también. Amén. Porque hay un tiempo para todo, mis amados hermanos. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para buscar al Señor. Por ejemplo, imagínese que ahorita, ¿cuánto tiempo usted le dedica al Señor? Es decir, ¿cuánto va a su templo? Yo no sé si usted viene domingo, si viene martes. No, bien lo sé. Bien sé cuándo viene y cuándo no viene. Pero ahora la pregunta es, imagínese que yo dijera, bueno, el pastor dijo que tengo que cuidar mi viña, así que hoy domingo a las 10 de la mañana mejor me voy a ir a echar mi vuelta con mi familia. ¿Sería eso un equilibrio? Hermanos, y por eso es que le digo, tenemos que hacer una cosa sin descuidar la otra. Yo sé que esto no saca menes, no se preocupe, pero yo se lo tengo que decir. No podemos descuidar ninguna de las dos cosas. Nuestra casa es vital, mis amados hermanos. Cuando empezamos a ver de la casa, y como se lo dije, vamos rápido, una de las cosas que no podemos descuidar es a nuestros hijos. Hermano, estos tiempos son demasiado difíciles, son demasiado complicados. Hoy los niños, usted los ve, hermano, yo a veces miro a mi sobrinita pequeñita. Padre santo, esa mujer agarra el teléfono y ya sabe cómo cambiar, cómo poner las canciones que le gustan, cómo poner, hermano, todo. Pero no podemos descuidar a nuestros hijos, mis amados hermanos. No los podemos descuidar. Tenemos que saber, hermanos amados, qué es lo que ellos aún miran en sus teléfonos. Estoy hablando de hijos, claro, ¿verdad? Estoy hablando de hijos de dominio, hijos que están en nuestra casa. No va a estar usted que su hijo tal vez de repente ya tiene nietos usted y que le va a ir a querer revisar el teléfono a su hijo. Eso no es así tampoco. Pero hermano amado, y si lo hace alguien, no está bien eso. Ya la verdad, no, va Juanito, usted no lo hace, va amado. Entonces, mis amados hermanos, mira lo que dice aquí la palabra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos. Por la debilidad de sus manos. Ay, santo Dios. Mire, si yo le preguntara a la mayoría de los padres, ¿cuántos sienten que han descuidado a sus hijos? Yo creo que la mayoría va a decir que no. Ay, Señor, o sí. Hermano, a veces los descuidamos, por no decir casi siempre. Si le preguntáramos a nuestros hijos, creo que nos dejarían zumbando las respuestas que muchas veces ellos darían, si nosotros les preguntáramos eso. Mi hijo lindo, ¿vos crees que yo te descuido? Ay, hermano, agárrese para escuchar lo que va a escuchar. Sí, papi, porque vos no jugas conmigo. Sí, papi, porque cuando te quiero decir algo siempre estás en el teléfono.
Sí, mamá, porque cuando yo te quiero decir algo, tú estás ahí en WhatsApp y solo escribiendo y todo. A la era, qué silencio, Padre Santo. Hermano, y por eso le digo, sí, ese verso ya lo había visto. Sí, pero lo estás haciendo así. Estás descuidando a tus hijos. Hermano amado, si los hijos son herencia de Jehová. Hermano Sony, disculpe, pero es que mi hijo ya tiene 25 años. ¿Y qué? Disfrútatelo si es tu hijo. No lo descuides. Hermano amado, ¿cuántos ya aquí, miren, cuántos ya tienen hasta sus hogares? A varios los miro ya con sus hogares. Pero hermanos amados, no me van a dejar mentir que a veces una llamada a nuestro Padre nos cambia el día, mis amados hermanos. Solo el escuchar que nuestro papá o nuestra mamá nos diga, mi hijo, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo está? Hermano, eso nos transforma la vida. No necesitamos muchas veces, aunque casi creo que nunca dejamos de ser hijos y ellas nunca dejan de ser madres ni padres. Hermano, no podemos dejar de cuidar a nuestros hijos, dejar de instruirlos, porque mire, yo sé que usted les da para su estudio, yo sé que usted les da el alimento que ellos necesitan, pero hermano, de eso no nos podemos jactar, si eso es lo que a nosotros nos toca. Más que todo a nosotros los padres nos toca ese papel de proveer. El que no provee para los suyos, hermano, es peor que un infiel, dice la palabra. Pero yo no estoy hablando en este momento de un cuidado como tal en lo económico. Estoy hablando de cuidar su alma. Porque la mayoría de hijos que crecen, hermano, sin el cuidado de un padre, hermano, son estragos los que se causan en las almas de esos niños. Y alguien podrá decir, hermano, es porque mire, no pude cuidarlos porque tuve que salir a trabajar día y noche. ¿Qué le hubiera respondido con este lema que estamos viendo? Sí, es cierto, tenías que hacer lo otro, pero sin dejar de hacer eso también, hermano. Y es que cuando empezamos a ver esto, es cuando nos volvemos a confrontar a nosotros mismos. Porque no podemos hacer una cosa empezando a descuidar la otra. Para mí sería lo más triste, hermano, estar trayendo almas y almas a Cristo Jesús y de repente ver que mis hijos se pierden. Hermano, eso sería lo más triste para mí. Estar ahí jalando, miren, hay que ir a dejar a los hermanos, hay que ir a traer a otros. Hermano, y de repente cuando miren mis hijos grandes, ¿y vos por qué no vas a la iglesia si tu papá es pastor? Sí, pero mi papá nunca me pone atención. Sí, pero mi papá a mí nunca me habló de Cristo, eso se lo hablaba a los hermanos, con ellos sí se sentaba a ministrarlos, tenía tiempo para ellos, pero a mí nunca me dedicó tiempo. Me estoy dando yo, le estoy hablando a Juan para que lo escuche Pedro. Hermano, porque a veces así somos, nos sentimos calidad. Ay, gracias Padre porque me usaste para bendecir a su hermano. Sí, ¿y a tus hijos qué? No les vas a dedicar tiempo. Hermano, porque ellos son nuestra viña. No podemos descuidar, hermano, lo que nos dieron a cuidar a nosotros. Cuando llegues allá no te van a pedir cuentas solo de las personas de afuera. Lo primero que te van a decir es, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Señor, pero si mira, me gané 3,000 almas. Sí, pero descuidaste tu casa y te quedaste sin nada por eso. Hermano, Moisés quería ir a liberar al pueblo de Dios y en su casa tenía cosas pendientes. Casi lo mata el Señor. Casi lo mata. Porque tenía que circuncidar primero a su hijo. Vuelvo a repetir, iglesia, primero comencemos por nuestra casa. Después lo demás, hermano, va a ser añadido. ¿Cuántos lo creen? Miren, hoy hasta el chucho, el gato, el pescado, la tortuga, todos van a decir amén. Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Cuántos tienen mascotas aquí? Casi todos, ¿verdad? ¿Los cuidas o los descuidas? Aquí voy a hacer es que mire, yo conozco gente que tiene mascotas y que los trata hasta mejor que a sus hijos. Eso tampoco está bien. Y no estoy diciendo por nadie aquí. Yo estoy hablando de una persona que yo conocí y que está en mi familia.
Hermano, y le compraba, yo le estoy diciendo, 2 libras de carne molida y no sé qué más y concentrado del mejor. Y muchas veces en la casa una pieza de pollo para 3 personas. Amén. Sí. Yo a esa bestia no la cuido, hermano Sonia, a ese no le doy de comer. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la bestia, de los animalitos. Los cuidas. Hermano, es que si vas a tener una mascota, perdona, eso incluye algo que hacer. Y estoy hablando para aquellos, porque la mayoría que tienen mascotas muchas veces son nuestros hijos. Pero y eso no quiere decir de que los papás terminen limpiando muchas veces. Ay, santo Dios. Porque pasa, ¿verdad? ¿Cuántos padres que a veces nuestros hijos tienen mascotas nos pasa eso? Y, hermano, yo a veces miro a mi esposa, ella es la que anda preocupada por ver qué comen las tortugas o los animalitos que hay en la casa. Y los hijos descuidan a su bestia. ¿Y sabe qué? Hay que enseñarles. Porque si no, hermano, se van formando como impíos. Eso no está bien. Por eso le digo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hermanos, si hay tanto que enseñar en nuestra casa. Bueno, voy rápido, dije, ¿verdad? Proverbios 27:18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ayúdeme a predicar, pues. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuántos tienen trabajo? Tienes que cuidar tu trabajo también. No lo puedes descuidar. Es, hermano, ¿sabes qué? Es esa fuente que el Señor en su misericordia usa para bendecirte a ti y a toda tu casa. No lo descuides. Mire lo que dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Hermano, es que muchas veces nosotros, ese mi jefe, no, sí que mira cómo es, que no sé qué, y estás cuidando de la higuera. ¿Estás velando por los intereses de tu jefe? Porque, hermano, van a honrar al que honra. Honra al que honra merece, pero muchas veces nosotros esperamos que nos estén premiando cuando nosotros descuidamos muchas veces lo que nos dan. Cuando no velamos por los intereses de nuestros amos, dirían otras versiones. Porque muchas veces vamos y trabajamos solo porque, bueno, ni modo, porque aquí saco plata. Si no, hermano, eso no es así. Tienes que cuidar los intereses y más si tú eres tu propio jefe, por el amor bendito de Dios. Por favor, cuídalos, no seas negligente, no descuides tu trabajo, esfuérzate y sé valiente. La palabra dice que el perezoso está ahí dando vueltas, y hermano amado, dice que va a venir la pobreza como ladrón. Porque eso tiene que ver con la negligencia. Si nosotros somos negligentes, vamos a empobrecer, mis amados hermanos. La mano negligente, dice también la palabra, empobrece. Y cuando hablo de esto, hermano, ¿sabe qué? No estoy hablando de alguien que no trabaja solamente. Porque yo he visto personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, pero nunca tienen nada, porque son negligentes, porque no cuidan sus egresos, mis amados hermanos, porque no cuidan sus gastos. Eso también tiene que ver con descuido en nuestras finanzas. Santo Dios, hay muchas cosas que cuidar, ¿verdad? Ay, Dios. 1 Corintios 7:3. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Ay, santo. Se puso cardíaca la cosa. ¿Empiezo a preguntar por nombre o me ayudan todos? ¿De qué está hablando aquí? ¿Mm? A la eran hasta rojos se pusieron unos. Del débito conyugal. Ay, santo Dios. O sea que, mire, no me va a contestar, no va a ser cardíaco ahí, porque si no lo van a voltear a ver ahí como que. Pero contéstese usted en su corazón. ¿Estás cuidando o descuidando a tu cónyuge? Hermano, ya ni me acordaba, si usted no me recuerda eso, ni me acordaba yo de que tenía que cumplir con eso en mi casa. Sí, hermano,
Y es que mire, el casado no solo casa quiere, el casado tiene un débito que cumplir y se llama débito conyugal. Hermano Sony, es que a mí eso sí no mucho me gusta, entonces mejor no te cases. Qué silencio en esta iglesia, por el amor de Dios. No, es que fíjese que yo creo que tengo ese don de abstinencia que el apóstol Pablo mencionaba. Entonces, por favor, no le eches a perder la vida a alguien que no lo tiene. Amén, hermanos amados. Mire, yo sé que usted ahorita está con una sonrisa, así que no se va a dar cuenta que yo estoy descuidando eso en la casa. Pero, hermano, mire, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Se acuerda que al que se descuida es el que el enemigo va a atacar? ¿Y sabe qué es lo que el enemigo hace muchas veces, mis amados hermanos? Mire, ay Dios, hay pingüinos ahí en la cama, puro hielo, ahí ya ni se hablan, hay que atacar, están descuidados. Hermano Sony, ¿usted por qué dice eso? Es que viera que yo no quiero porque mi marido solo viendo mujeres, y no será porque lo estás descuidando. Ay, qué silencio las hermanas, por el amor de Dios. Gloria a Dios, gracias Padre Santo. Amén, hermanos amados y mis hermanas amadas, es que de verdad muchas veces nosotros nos descuidamos. ¿Cómo no lo va a tentar el enemigo, hermanos, si el pobre ya, Dios mío, ya está que se muere, está boqueando porque ni un besito le das? Hermano, perdóneme. Y claro, ahorita le vamos a dar duro a los hombres, no tengan pena también. Porque mis amados hermanos, tiene que ser como un vaso frágil. No tenemos que llegar ahí todos ásperos. Ya casi, vos apúrate pues. Acuérdate que vos no tenés dominio sobre tu cuerpo, sino solo yo. Ahí sí son bien espirituales, se agarran de la palabra, ¿va? Acordate pues lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 7. Ese verso sí se lo saben, ¿va? Pero mis amados hermanos, si nos estamos negando el uno al otro, nos estamos descuidando. No nos va a quedar nada en la casa. Créanme que esto es terrible. Y aunque le miro la carita ahí tan sonriente, usted sabrá cómo está en esto. Pero muchas veces hay tantos problemas en el hogar y mucho trasfondo tiene que ver con esto, porque muchas veces nos descuidamos. Mire, yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay mucho que hacer, más que todo nuestras hermanas que se cansan, porque realmente con hijos, por el amor bendito de Dios, es bien cansado para ellas. Pero tienes que cuidar a tus hijos y tampoco descuidar a tu marido. También te corresponde cuidar. Y sobre todo a los varones, amados, con amor. Con amor. Mire, si usted la trata, porque si usted la trata mal en todo el día, ni espere que cuando se va a acostar la espalda le va a dar. No va a querer saber nada de usted. Pero si usted es cariñoso, si usted la trata bien, hermano, pero ella lo va a estar rogando a usted. Ay, santo Dios. No lo creo, hermano Sony. Pruebe. Vuelva a las primeras obras y va a ver cómo su hogar cambia. Vuelva a las primeras obras. Amén. Ay, hermano Sony, lástima que no vino mi marido porque sí que... Hombre, tal vez nos está escuchando en línea. ¿Usted qué sabe? Bueno, se me fue el tiempo. Pero quiero ver unos versos más. Hermano, hasta ahorita nos damos cuenta cuántas cosas podemos descuidar. Y si las estamos descuidando por amor a Dios, que se haga rema en nosotros esto. Que salgamos hoy de acá y nos disfrutemos a nuestros hijos y los estamos descuidando. Que salgamos hoy de acá y hermano, no descuides más a tu esposa ni tú a tu esposo, amada. Amén. Ay, Dios. Bueno.
Ay, Dios mío. A nuestros padres tampoco los podemos descuidar, pero voy a pasar por alto ese verso. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De quién estamos hablando que tenemos que tener también cuidado? De la doctrina, sí, pero ¿y antes qué dice? De nosotros mismos, mis amados. Porque ¿sabe qué? A veces pareciera que no nos quisiéramos. A veces nos agarramos como que si fuéramos de palo nosotros mismos, a nosotros mismos. Hermano amado, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Tú no puedes, ay, hermana, ¿y qué pasó? ¿Ya desayunó? No, hombre, es que ahorita estoy... No, hombre, te tienes que cuidar a ti mismo. No se preocupe porque yo sé que en lo espiritual usted siempre lee la palabra, siempre está orando. Por eso le tengo que decir en lo natural, en la carne. Porque usted ya eso ya no se preocupa. Y también por tener una buena salud, por alimentarte bien. Nada bueno te va a traer estarte echando esos grandes litros de Coca-Cola. Hermano, nos tenemos que cuidar hasta en cosas sencillas. Mire, muchas veces nosotros nos reímos de esto, pero a veces la palabra dice también, no seas demasiado malo contigo. Amén. No te puedes descuidar. No te puedes descuidar ni siquiera en tu vestuario, en tu físico también, mis amados hermanos, porque eso también tiene mucho que ver en las cosas que hablamos antes. Imagínense que llega el hermano y cuando mira en pantuflas y todo, de una vez, pero así, sin bañarse, a la grave. Amén. Es un descuido. Es un descuido. Hermano, bueno, pongo el equilibrio, ¿va? Porque si no también hay maridos que a veces son celosos y por eso las esposas son así. Bueno, ¿y vos por qué estás así arreglada? ¿Dónde andabas? No, mi amor, si me arreglé para vos, para cuando ibas a venir. Eso no te lo creo yo, que te lo crea tu mamá. Yo eso no te lo creo a vos. Hermanos, de verdad esto da risa, pero esto es cierto. Muchas veces por eso las hermanas hasta dejan de arreglarse. Porque hay esposos que son celosos. Yo sé que aquí no los hay, pero tal vez en las redes nos están escuchando. Pero eso pasa muchas veces. Y por eso tendemos a descuidarnos. Y tú también, varón, eso que ya está ahí, que ya tienes a los hijos, no es garantía. Tienes que cuidarte también. Hay que cuidar la línea. No, de verdad, mis amados hermanos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también. No seamos demasiado malos con nosotros. Hay muchas veces, yo conozco personas de verdad que hermano, a veces se pueden sentir mal. Y hermano, muchas veces hasta de una pastilla se privan. Perdón, eso no está bien. Te tienes que cuidar a ti mismo también. Te tienes que cuidar. No, ahí tengo que salir porque todo es para mis hijos, todo es para mis hijos. Sí, pero si no te cuidas, tus hijos ya no te van a tener a ti también. Te tienes que cuidar a ti mismo. Amén. Bueno, creo que ahí lo voy a dejar prácticamente. Si me ayudas, Danielín. Quiero leer un verso para terminar. Hermanos amados, una de las profecías decía esto, y solo se lo quiero recordar. Yo sé que aquí muchos tienen dones. Hay muchos que tienen dones de profecía. Yo le pregunto, ¿qué estará haciendo usted si no está ejercitando el don? No sabe, se lo digo yo, descuidándolo. Lo está descuidando. ¿Qué pasa cuando tenemos talentos? Porque la palabra también lo decía. ¿Qué pasa cuando no los estamos usando? No me quiere responder, se lo respondo yo también. Los está descuidando. Y le tengo malas noticias, al que descuida los talentos se los quitan y se los dan al que produce más. Los dones no se los van a quitar, no se preocupe, son irrevocables. Pero los talentos se los pueden quitar y se los dan al que más produce. Iglesia amada, usemos lo que tenemos. Pero le dije que le iba a dar un verso más, porque hay una cosa que no podemos descuidar y no nos podemos dar ese lujo.
le quería hablar algo hermoso, que era de que no podemos descuidar nuestra conciencia también. Porque el Espíritu Santo muchas veces nos habla a nuestra conciencia. Y cuando nosotros ignoramos la voz de nuestra conciencia, estamos ignorando la voz del Espíritu Santo. Esa voz cuando llega y nos dice lo que estás haciendo está malo y nosotros la ignoramos. No podemos ignorar a nuestra conciencia. Un día vamos a hablar de eso. Pero esto le quiero dejar, por favor, no nos podemos olvidar, no podemos descuidar las almas. Esa es la misión de la iglesia. Y a mí me entristecía oír esa profecía. Mis ojos se entristecen de ver cuánto se van a perder. Y ver a mi pueblo que tiene tanto para dar y no lo está dando, sino que lo está desperdiciando. Te encargo solemnemente, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermano Sony, pero ¿cuándo me da un tirito? Si te está hablando de que vayas afuera, ahí puedes echarte los tiros que quieras, las veces que desees. Hay más necesidad allá que acá. ¿O hay alguien que no ha aceptado a Cristo aquí? Afuera nos están esperando, iglesia. Afuera nos están esperando. Y este era el verso que le quería dejar. Por eso debes estar siempre alerta. No hagas caso de tus propias penas. ¿Cómo se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo? No hagas caso de tus propias penas. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Iglesia, si estás descuidando a las almas, estás descuidando la misión que Jesucristo nos dio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso le toca a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame bendecirte. Y que esta palabra de verdad venga a ser mella en nuestros corazones, iglesia. Que no sea un sermón más, que no sea algo que escuchamos, que nos entró por un oído y salió por el otro. No descuidemos nuestra viña. No descuidemos a nuestra esposa, no descuidemos a nuestros hijos, no descuides a tu esposo, mujer. No descuides aún a tus mascotas, no descuides nada de lo que Dios te ha dado. Todo lo tienes que cuidar. Cuida tu trabajo. Cuida a tus padres, tú que todavía los tienes. Y cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, pero también cuídate a ti mismo, por favor. No seas demasiado malo contigo. Tienes que aprender a amarte también. Porque vas a poder amar a los demás en la medida que tú te amas a ti también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo santo. Yo te agradezco, Señor, por el deseo, el anhelo que tú has puesto en sus corazones de buscar tu presencia, de buscar tu palabra, Señor. Señor, sabemos que hemos venido a recibir instrucciones de lo que tú deseas que hagamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a no descuidar, Señor, lo más importante que nos has dado a cuidar, que es nuestra viña. Ayúdanos, Señor, a que ese lugar sea un oasis, un Edén, Señor, un paraíso, un lugar deseable. Que puedan haber tiempos de amores en nuestras casas. Que podamos enseñarle a nuestros hijos, engendrarlos, formarlos para que sean siervos tuyos el día de mañana. Que no los descuidemos, Señor, sino que aprovechemos nuestro tiempo. Que no descuidemos el tiempo que tenemos, la vida, Señor, que tú nos regalas. Y en el nombre de Jesús, pon entrañas de misericordia en cada uno de los que estamos aquí para no perder la visión, aquello que tú nos llamaste. Que no descuidemos las almas, Señor, a esas almas que se están perdiendo, a esas almas que se están yendo a una eternidad sin ti. A esas almas, Señor, que están clamando y están esperando que alguien llegue, que lleguen esos pies hermosos
que anuncian buenas nuevas para ellos. Señor, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Pero nosotros, Señor, queremos ir con nuestros defectos. Pero aún también, Señor, ayúdanos a avivar esos talentos, esos dones, que no los descuidemos, sino que los utilicemos para edificar tu cuerpo, para edificar a la iglesia de Cristo Jesús. Yo los bendigo, Señor, y te ruego que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en sus vidas. Y que podamos ver, Señor, a esos dones avivados, dones de discernimiento, dones de poder, dones, Señor, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, dones de ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan ser avivados todos los dones de tu Santo Espíritu y esos talentos preciosos que tú le has dado a cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos que los lleves con paz a sus hogares, con bendición. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Rey. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Rey de la gloria. Bendito es su santo nombre. A cuidar de nuestras casas, mis amados hermanos. A cuidar de nuestros hogares. A cuidar de los que aún tenemos. Es una bendición realmente cuidarnos los unos a los otros. Disfrute a su familia, por favor. Hoy que llegue a su casa, si no están acá, que lo primero que haga es decirles cuánto los ama. Que de verdad son importantes para usted y que van a cuidar de ellos. Que no los van a descuidar más. Amén. Que el Señor les bendiga y los lleve con paz y bendición.